Antes de comenzar, suscríbete ahora mismo al canal y deja un comentario diciendo estoy listo para la verdad. Tu apoyo mantiene vivas estas historias prohibidas. El amanecer del 1 de marzo de 1314 cayó sobre París con un silencio pesado, como si las calles mismas supieran que algo estaba a punto de romperse. En una celda húmeda, iluminada por una sola vela moribunda, Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, escuchó el arrastre de cadenas y el eco de pasos que se acercaban. Durante 7 días los inquisidores repetían la misma frase, con la precisión de un martillo golpeando siempre el mismo punto: confiesa. El rey lo exige. La iglesia lo ordena. No tendrás otra oportunidad. Pero Jack no era un hombre que se doblegara ante voces humanas. Tenía dentro de sí un tipo de silencio hecho de juramentos antiguos, de viajes por desiertos ardientes, de batallas donde solo sobrevivían quienes cargaban un propósito más grande que ellos mismos. El primer día, cuando le presentaron un documento lleno de acusaciones absurdas, esperaban que él suplicara o temblara. En cambio, pidió una pluma. Los guardias se miraron confundidos. Jack escribió apenas una línea: la verdad no pertenece a los reyes. Tampoco a los sacerdotes. La verdad pertenece a los hombres libres. Aquella frase inquietó al guardia joven que hacía turno esa noche. No entendía por qué, pero sintió que esas palabras no estaban destinadas a morir en un papel. El segundo día, el inquisidor Guillaume de Nogaret entró acompañado por 2 monjes. Traía una expresión dura, los ojos fríos como cuchillas. Le presentó nuevas acusaciones de idolatría, traición y sacrilegio. Jack las revisó una a una con la tranquilidad de quien examina un mal libro. Cuando Nogaret exigió una confesión, Jack lo miró con firmeza: ¿y quién salvará a quienes me acusan cuando la historia revele su mentira? Nogaret sintió un escalofrío, porque aquel hombre encadenado hablaba con una autoridad que ni el rey poseía. Jack volvió a tomar la pluma: el poder teme más a la memoria que a la espada. El tercer día lo llevaron a una cámara donde la iglesia realizaba los interrogatorios que nunca aparecían en los registros. Para cualquier otro hombre, aquello fue suficiente para destruir su espíritu. Pero Jack regresó a la celda en silencio, tambaleándose, aún con la espalda marcada por golpes, y escribió apenas: un hombre puede soportar el dolor. Un cobarde jamás soportará la verdad. El cuarto día, un sacerdote encapuchado entró en la celda cuando ya todos dormían. Murmuró: hermano, no queda tiempo. Dime la verdad. ¿Es cierto lo que guardaban? Aquello que amenaza a los reinos. Jack lo observó con una mezcla de compasión y cansancio. No lo sabrás hoy. Tal vez jamás debas saberlo, respondió. ¿Tanto miedo tienes de revelarlo?, insistió el sacerdote. No. Temo lo que los hombres harían cuando descubran que la iglesia no es lo que parece, y que el rey tampoco es lo que dice ser. El sacerdote vio la mesa donde Jack escribía y leyó 3 palabras: protege lo sagrado. Desde esa noche, aquel sacerdote sería la sombra silenciosa que intentaría salvar algo de lo que estaba por perderse. El quinto día, la prisión entera parecía contener el aliento. Los templarios aún vivos murmuraban plegarias, los guardias discutían en voz baja, la ciudad estaba inquieta. Jack se apoyó en la ventana de barrotes oxidados y observó el cielo nublado sobre el Sena. Sabía que la caída de la orden no tenía que ver con religión. Tenía que ver con codicia. Con un rey endeudado que veía en los templarios la oportunidad de quedarse con tierras, oro, barcos, rutas y secretos. Jack escribió largo ese día: los reyes temen lo que no pueden controlar. Y no hay riqueza más grande que una verdad que permanece oculta. El sexto día, Nogaret volvió, pero ya no con la seguridad del principio. Estaba furioso porque el rey exigía resultados y los templarios no cedían. Golpeó la mesa, rompió pergaminos, giró alrededor de la celda como un animal atrapado. Confiesa de una vez, gritó. Jack lo dejó desahogarse y respondió con calma: la verdad no es una espada que puedas blandir. Es un espejo. Mírate en él, y verás tu condena. Nogaret retrocedió. Por primera vez entendió que había algo en ese hombre que ni la tortura podía destruir. Jack escribió otra frase: el que persigue la mentira se convierte en su esclavo. La noche del séptimo día fue distinta. Jack no habló, no pidió agua ni comida. Solo escribió. Las palabras fluían como si supiera que el amanecer traería un final que no se podía evitar. Los guardias, inquietos, lo observaban sin atreverse a interrumpirlo. Nadie sabía qué estaba dejando escrito. Y nadie imaginaba que ese texto sería la razón por la que la iglesia intentaría borrar su voz durante siglos. Antes de dormir, murmuró: mañana el mundo sabrá. Pero no de la manera que esperan. El octavo día comenzó con un cielo gris y un aire denso. Jack pidió algo inesperado:
traigan al escriba del convento. Debo dictarle una carta que cambiará el destino de mi orden. Nogaret aceptó, pensando que al fin llegaría la confesión que el rey necesitaba para justificar su traición. El escriba, un hombre tembloroso pero obediente, entró y escuchó a Jack durante horas. Las palabras del gran maestre eran firmes, claras, directas, y el escriba escribía con la mano rígida de quien sabe que está registrando algo prohibido. Cuando terminaron, Jack selló la carta con la poca cera templaria que quedaba. «Entréguenla al Papa», dijo. «Y si la destruyen, que la historia juzgue a quienes temen la verdad». Esa misma noche, altos miembros del clero confiscaron el pergamino. Un cardenal ordenó sin dudar: «Quémese. Nadie debe leer esto jamás». Las llamas devoraron la carta. O eso creyeron. Porque lo que la Iglesia jamás imaginó fue que el sacerdote encapuchado, el mismo que visitó a Jack en secreto, había hecho una copia exacta antes de que los braseros redujeran todo a cenizas. Esa copia fue escondida en un monasterio remoto, lejos de París, lejos del rey y del Vaticano. Y allí permaneció, envuelta en silencio, durante 6 siglos. 3 días después de dictar la carta, Jack fue llevado a la hoguera. París entera se congregó para ver arder al hombre que había sido leyenda, líder de ejércitos, consejero de reyes y custodio de secretos. Con las llamas lamiendo sus pies, Jack pronunció su última sentencia: «Felipe, Clemente, antes de 1 año os llamo al juicio de Dios». La multitud guardó silencio. Algunos temblaron. Otros se burlaron. Pero cuando, meses después, el rey Felipe IV murió de manera repentina y el Papa Clemente V falleció también, muchos comenzaron a creer que la maldición había sido real. La carta, en cambio, siguió su propio destino. En 1914, un monje descubrió un cofre antiguo escondido detrás de una pared del monasterio donde se guardaba la copia. Dentro había fragmentos de un pergamino con un sello casi borrado, pero aún reconocible, el sello templario del Gran Maestre. Historiadores fueron llamados, estudios comenzaron, pero antes de que pudieran concluir algo, autoridades superiores ordenaron retirar el cofre. Jamás volvió a ser visto. ¿La carta existió realmente? ¿Decía la verdad sobre la caída de la orden? ¿Revelaba secretos que aún hoy cambiarían la historia? Quizás. Quizás no. Pero si existe, como muchos creen, sigue esperando el día en que alguien tenga el valor de abrirla. Y entonces, 6 siglos de silencio arderán más fuerte que cualquier hoguera antigua. Las noches siguientes a la ejecución del Gran Maestre estuvieron marcadas por un silencio que no pertenecía a París. No era el tipo de silencio que acompaña al miedo ni a la tristeza, era un silencio vigilante, expectante, como si algo hubiera quedado incompleto, como si las brasas bajo la ciudad siguieran ocultando una chispa que se negaba a morir. Los templarios sobrevivientes, los pocos que aún respiraban en prisiones dispersas, contaban que durante esas noches se escuchaban pasos en los pasillos, voces que susurraban nombres antiguos, golpes que nadie se atrevía a investigar. Los guardias se cruzaban miradas incómodas y los monjes cerraban puertas antes de que el sol cayera. Pero el sacerdote encapuchado, el mismo que había salvado la copia de la carta, no dormía. Pasaba horas de rodillas frente al cofre que él mismo había escondido en aquel monasterio remoto, preguntándose si cargar con esa responsabilidad era un deber o una condena. La carta estaba allí, intacta, esperando. Una noche, cuando la tormenta golpeaba las ventanas con una furia casi sobrenatural, el sacerdote abrió el cofre y desenrolló la copia. La luz de la vela temblaba sobre las palabras escritas por el escriba. Nunca antes había tenido el valor de leer el contenido completo. Pero esa noche, algo lo empujó, quizás la culpa, quizás la curiosidad, o quizás el peso de una advertencia que había quedado flotando desde la pira donde Jack había sido consumido. Las primeras líneas eran claras, casi demasiado claras para un hombre que había sido torturado y humillado. Comenzaban no con una confesión, sino con una explicación: la verdad que buscan no es la verdad que temen. Lo que dicen que protegemos no es lo que guardamos. El sacerdote frunció el ceño. Jack no negaba ni aceptaba las acusaciones. Hacía algo peor para sus enemigos, las volvía irrelevantes. Continuó leyendo: la orden nació para servir, no para acumular. Pero aprendimos que quien sirve a los hombres termina enfrentándose a sus ambiciones. Por eso callamos, por eso viajamos, por eso escondimos no lo material, sino lo que ellos jamás admitirían. A medida que avanzaba, el sacerdote sintió que sus manos temblaban. No tanto por el contenido, sino por la manera en que estaba escrito. No parecía un relato de defensa ni un intento de limpiar el nombre de la orden. Era un mensaje dirigido a alguien más, a los templarios que algún día encontrarían esas palabras. Más adelante, leyó algo que lo obligó a llevarse la mano al pecho: el rey busca oro. El papa busca silencio.
Pero lo que guardamos no es de este mundo. No es un tesoro, ni un documento, ni una reliquia. Es una certeza. Una que podría desarmar imperios si fuese revelada. El sacerdote sintió que el aire se volvía pesado. Se preguntó si debía seguir, pero sus ojos no podían apartarse del pergamino. La carta describía eventos en Jerusalén, reuniones secretas, pactos que no tenían nada que ver con estrategias militares o rutas de comercio. Hablaba de un descubrimiento hecho décadas atrás, cuando la orden aún era joven, cuando un pequeño grupo de templarios excavó bajo los cimientos del antiguo templo de Salomón. Lo que encontraron allí, según Jack, no fue un objeto, sino un conocimiento. Un texto. Una enseñanza que había sobrevivido a guerras, reyes y exilios. Si el mundo supiera lo que allí está escrito, la fe se transformaría para siempre, decía. No desaparecería, pero dejaría de pertenecer a quienes la manipulan. El sacerdote tragó saliva. Entendió entonces por qué Jack jamás confesó. No podía hacerlo. ¿Cómo confesar algo que ni siquiera la Iglesia estaba preparada para escuchar? Protegemos lo que une, no lo que divide, continuaba la carta. Y por eso deben destruirnos. Porque la verdad que custodiamos haría que los hombres ya no temieran a los que se sientan en tronos ni a los que visten túnicas sagradas. Cuando terminó de leer, el sacerdote se quedó sentado en silencio durante horas. No sabía si estaba sosteniendo en sus manos la salvación o la ruina del mundo cristiano. Y fue en ese estado de confusión que ocurrió algo que lo marcó para el resto de su vida. 3 golpes suaves sonaron en la puerta del monasterio, a pesar de que era medianoche y de que el lugar estaba aislado en medio de las colinas. El sacerdote, aún temblando, se acercó con la copia escondida bajo la túnica. Cuando abrió, vio a un hombre mayor empapado por la lluvia, con un bastón y una expresión severa. «Vengo por la carta», dijo sin presentarse. El sacerdote sintió que el corazón le saltaba en el pecho. Nadie debía conocer la existencia de ese documento. Nadie excepto él, y Jack, que ya estaba muerto. El anciano entró sin esperar invitación. Su mirada recorrió el pequeño recinto como si supiera exactamente qué buscar. «¿Quién eres?», preguntó el sacerdote, intentando mantener la voz firme. El hombre se detuvo, apoyó el bastón en el suelo y dijo: «Soy uno de los últimos que quedan. Y antes de morir, debo asegurar que las palabras del gran maestre no caigan en manos equivocadas». El sacerdote retrocedió. «Templario», murmuró en un susurro. El anciano asintió. «Éramos miles. Hoy quedamos menos de 100, en distintos rincones del mundo. Pero la llama sigue». El sacerdote dudó. No sabía si debía entregarle la copia o protegerla. Pero el viejo templario no estaba allí para negociar. Con una calma inquietante, añadió: «Si no me la das, otros vendrán. Y no todos serán tan pacientes». El sacerdote abrió el cofre con manos temblorosas y entregó la copia. El anciano la sostuvo como quien sostiene un objeto vivo. «Gracias», dijo. «Esto no será leído hoy. Tal vez no mañana. Pero llegará el momento. Y cuando llegue, todo cambiará». Salió bajo la lluvia, sin cojear, sin mirar atrás. El sacerdote lo siguió hasta la puerta, pero cuando trató de verlo de nuevo, ya no estaba. Como si nunca hubiera estado allí. Durante años, el sacerdote se preguntó si hizo lo correcto. Guardó silencio hasta su muerte. Y la copia desapareció en manos de ese último templario. Durante 2 siglos no volvió a saberse nada. Hasta que, una noche, en 1571, un conjunto de documentos anónimos apareció en Venecia, escritos con una caligrafía que algunos reconocieron de forma inquietante, la del escriba que había estado con Jack el día 8. Lo que esos documentos contenían cambiaría otra vez el rumbo silencioso de esta historia. Los documentos que aparecieron en Venecia en 1571 parecían, a primera vista, simples fragmentos de un manuscrito deteriorado por el tiempo y la humedad. Habían sido dejados en la mesa de un escribano veneciano sin nombre, en pleno amanecer, como si su portador hubiera querido que fueran encontrados, pero no visto. El escribano, acostumbrado a recibir textos comerciales y cartas diplomáticas, se sorprendió al ver que aquellos pergaminos llevaban un sello apagado pero reconocible, un círculo cruzado por 2 espadas. No se atrevió a comentarlo con nadie. En Venecia, los rumores viajaban más rápido que los barcos, y cualquier símbolo misterioso era suficiente para atraer ojos peligrosos. Al revisar el contenido, notó algo aún más inquietante. Aunque los documentos no mencionaban nombres, fechas ni lugares explícitos, la caligrafía coincidía casi exactamente con la del escriba que había transcrito la carta del gran maestre 2 siglos atrás. Era imposible. Los escribas no vivían tanto. Y sin embargo, la forma de las letras, la inclinación de los trazos, la manera particular de enlazar las palabras, todo era idéntico.
El escribano veneciano decidió mostrar los documentos a un historiador local, un hombre reservado que pasaba más tiempo entre códices que entre personas. Cuando éste los examinó, palideció. «No puede ser», murmuró. «O esto es una falsificación perfecta, o alguien ha mantenido vivo un estilo que debió haber desaparecido hace generaciones». Los fragmentos parecían escritos para quienes ya conocían la historia oculta de los templarios. Hablaban de un mensaje que sobrevivió a las llamas, de una voz que no pudo ser silenciada y de una herencia que no pertenece a ningún reino. Pero lo más perturbador era una frase repetida 3 veces en distintos lugares: «La carta vive». Durante semanas, el escribano y el historiador trabajaron en secreto, tratando de reconstruir las partes faltantes. Pero cuanto más leían, más se convencían de algo que ninguno quería admitir: los fragmentos describían el recorrido de la copia que el anciano templario había tomado del monasterio. No hablaban de un objeto físico, sino de un viaje. Un largo, cuidadoso y casi invisible viaje a través de generaciones de hombres que jamás revelaron sus nombres. Según los documentos, la copia pasó por 3 manos en 200 años, la del anciano templario, la de un navegante anónimo que desapareció en el Mediterráneo oriental, y la de un erudito portugués que vivió sus últimos días escondido en un monasterio destruido más tarde por un incendio. Pero había algo más, una pista, enterrada entre líneas. Una frase que parecía un simple comentario, pero que, leída con atención, tenía un peso enorme: «El legado no viaja como tinta, sino como memoria». El historiador comprendió entonces que quizás la copia escrita nunca fue el verdadero objetivo. Tal vez Jacques de Molay había dictado la carta sabiendo que las palabras podían ser destruidas, pero la memoria del escriba no. Quizás el anciano templario no buscaba el pergamino, sino a quien podía recitarlo. Y quizás aquel escriba, obligado a guardar silencio por miedo, había transmitido la carta no escribiéndola, sino murmurándola a alguien digno. La noche en que hicieron ese descubrimiento, el historiador desapareció. El escribano lo buscó por toda Venecia, recorrió canales, mercados, iglesias, incluso los callejones que ningún ciudadano prudente pisaba al anochecer. Nadie lo había visto desde el día anterior. Pero al regresar a su casa, encontró algo imposible. Los fragmentos habían sido devueltos a su mesa, pero con una sección añadida en tinta fresca, como si alguien hubiera continuado el texto después de 5 siglos. La nueva sección decía: «La carta no se perdió. La carta no arde. La carta no duerme. La carta está donde debe estar». El escribano sintió un temblor recorrer sus huesos. No sabía si debía entregar los documentos a las autoridades, quemarlos o huir de Venecia para siempre. Pero antes de tomar una decisión, un hombre tocó su puerta durante la madrugada. No llevaba capa ni capucha. No parecía un monje, ni un mercader, ni un soldado. Solo dijo 5 palabras que provocaron que el escribano perdiera el aliento. «Vengo a reclamar lo nuestro». El hombre entró sin pedir permiso. Observó los pergaminos, tocó uno con la punta de los dedos y murmuró: «Han viajado demasiado. Deben volver a casa». El escribano intentó preguntar quién era, pero el hombre lo interrumpió: «Soy el último de una línea que no debía existir. Custodiamos la memoria que ellos quisieron borrar». Luego añadió algo que dejó al escribano paralizado: «La carta no fue una sola. Fueron 3. Una ardió. Una desapareció. Una vive en la voz de un hombre que aún respira». El escribano sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Era posible que el escriba del siglo XIV hubiera sobrevivido de algún modo? ¿O que hubiera transmitido la carta palabra por palabra, generación tras generación, hasta llegar a un hombre vivo ese mismo año? El visitante tomó los fragmentos con manos serenas, como si no pesaran nada. Pero antes de irse, dejó un pequeño trozo de pergamino doblado sobre la mesa. Cuando el escribano lo abrió, casi dejó caer la vela. Era una frase escrita en la misma caligrafía imposible: «No temas. Cuando llegue el momento, tú también sabrás dónde está la carta». El visitante desapareció entre las sombras de Venecia tan rápido como había llegado. Y fue entonces, solo entonces, que el escribano entendió que la historia no se trataba de un pergamino, sino de una verdad que, por algún motivo, aún no debía ser revelada. Y así, cuando el gran maestre abrió los ojos al amanecer del 8º día, no vio la sombra de los carceleros ni escuchó los rezos de los clérigos que exigían su confesión. Lo primero que percibió fue el silencio. Un silencio inmenso, pesado, casi sagrado. Incluso el crujido del aire contra la piedra parecía haberse detenido, como si el tiempo esperara a que él tomara una decisión que trascendería siglos. Sus manos temblaron cuando palparon el costado de la cama donde, la noche anterior, había dejado la hoja de pergamino que todavía conservaba olor a humo y resina. A su lado, la pluma rota seguía manchada de un rojo oscuro. Al principio,
Uno de los guardias había pensado que era sangre. Pero no. Era tinta mezclada con vino, el último vino que le habían permitido probar antes de exigirle que confesara. El gran maestre suspiró. No porque estuviera cansado, sino porque algo antiguo y profundo se había despertado en él durante la noche, una lucidez que solo llega cuando un hombre sabe que está viviendo sus últimas horas. No sentía miedo. Sentía una gravedad solemne, un deber final que llevar a cabo. Tal vez por eso había logrado hacer algo que ninguno de los inquisidores imaginó, escribir lo que jamás se atrevería a decir en voz alta. La puerta se abrió con un chirrido. Entró el obispo encargado de arrancarle la confesión. En vez de furia, traía un gesto de falsa compasión. «Hijo, ¿has reflexionado?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Aquellos hombres no buscaban la verdad, sino la apariencia de ella. El gran maestre levantó la vista. Sus ojos, hundidos pero ardientes, tenían una luz que incomodó al obispo. «He reflexionado más de lo que todos vosotros juntos podríais en 100 años». El obispo frunció el ceño. «¿Confesarás?». «He dejado mi confesión donde debe estar», respondió él, señalando el pergamino. El obispo lo tomó sin mirarlo, esperando leer un acto de sumisión. Pero cuando sus ojos recorrieron las primeras líneas, palideció. No era una confesión. Era algo completamente distinto, una acusación, una profecía, un testamento. «Esto, no puedes», balbuceó. «Puedo», respondió el gran maestre con una calma que parecía sobrenatural. «Porque ya no estoy defendiendo mi vida, sino la verdad. Y la verdad no arde. La verdad solo espera». El obispo quiso romperlo en ese instante, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Consciente de su propio miedo, salió de la celda sin decir palabra, como si llevara en las manos un hierro ardiente. 3 horas más tarde, en una sala oscura donde solo ardían 2 velas, varios miembros de la iglesia estaban reunidos alrededor del pergamino. Lo habían leído una y otra vez, intentando convencerse de que no creían en él, pero incapaces de negar que había algo allí, algo devastador. El pergamino describía el origen verdadero de las acusaciones contra la orden, la ambición política que había corroído el corazón de reyes y cardenales, y los nombres, muchos nombres, de quienes habían traicionado juramentos sagrados para apropiarse del poder de los caballeros. Pero había algo más, un párrafo final que no pertenecía ni a este mundo ni al lenguaje habitual de los hombres. Un párrafo escrito como si el gran maestre hubiera visto más allá del tiempo. Quien destruya lo que nació para proteger, será recordado. No por su fuerza, sino por su vergüenza. Y aquello que ahora ocultáis con fuego saldrá a la luz cuando ya no quede muralla alguna que pueda protegeros. Los rostros alrededor de la mesa se crisparon. «Esto no debe existir», sentenció uno de los cardenales. «Ni ser leído jamás», añadió otro. «Que se queme», ordenó el obispo que lo había encontrado. «Que arda antes de que sus palabras hagan arder a toda la iglesia». Y mientras el pergamino era llevado a las llamas, un guardia lo observaba desde la distancia. No era un templario. No tenía motivos para defender a nadie. Pero había visto cómo el gran maestre escribía con una serenidad inexplicable, como si supiera que esa carta no se perdería para siempre. El fuego consumió el pergamino. Aquellos dentro de la sala creyeron que la amenaza había sido destruida. Que el secreto se perdería por 6 siglos. Pero el guardia, antes de que las llamas tocaran el último borde del pergamino, había memorizado algo que lo perseguiría toda la vida, el sello de cera del gran maestre. Un sello que no representaba solo a la orden, sino un símbolo más antiguo que los templarios, más antiguo que la iglesia misma, un círculo dividido en 4 partes, con una estrella incompleta en el centro. Años después, ese mismo guardia, convertido ya en anciano, aún repetía en voz baja: «Las palabras arden. Los símbolos nunca». Y mientras la hoguera iluminaba el cielo del castillo aquella noche, en la celda, el gran maestre sonrió por primera vez en 8 días. No porque creyera que sería salvado, sino porque sabía que la verdad siempre encuentra un camino de regreso. Aunque tarden 600 años en volver. El gran maestre permaneció sentado en la penumbra de su celda, sintiendo como el aire se hacía más pesado a cada minuto. Sabía lo que estaba ocurriendo al otro lado de los muros. Sabía que su carta estaba siendo juzgada, condenada y, en ese mismo instante, consumida por un fuego ansioso. Pero también sabía que los hombres que intentaban destruirla eran demasiado ingenuos para comprender que las palabras no viven en el pergamino. Viven en aquellos que las leen, y más aún en los que las temen. El sonido de pasos interrumpió el silencio. Pasos rápidos, tensos, diferentes a los que él ya conocía. No eran los del obispo, ni los de los guardias habituales. Estos pasos pertenecían a alguien que intentaba parecer seguro,
pero cuyo corazón corría como un caballo desbocado. La puerta se abrió y entró un joven escriba, apenas un muchacho de rostro pálido y manos nerviosas. No debía estar allí. Su rango no le permitía entrar en una celda así. Y sin embargo, allí estaba, cerrando la puerta con un movimiento torpe mientras tragaba saliva. ¿Sabes quién soy?, preguntó el gran maestre sin necesidad de alzar la voz. Sí, dijo el joven, casi sin aire. Y por eso vine. El anciano templario lo observó con unos ojos que parecían atravesar la piel y llegar hasta el alma. ¿Has visto la carta? El escriba asintió. No sabía cómo explicarlo, pero aquellas palabras habían penetrado en él como un hierro al rojo. La habían leído los cardenales, sí, pero él también la había copiado, pues su función era transcribir cualquier documento antes de su destrucción. Él había visto cada línea, cada acusación, cada revelación. Y algo en su interior había despertado, como si una verdad dormida durante generaciones hubiese encontrado en él un camino para seguir existiendo. He visto algo más, confesó el joven con voz temblorosa. En la última línea, había un símbolo que no estaba en el texto original. Algo que apareció mientras transcribía. El gran maestre no pareció sorprendido. ¿Lo dibujaste? El escriba dudó. Intenté ignorarlo. Creí que era mi mente jugando conmigo. Pero cuando volví a mirar el papel, ahí seguía. Como si se hubiese escrito solo. Muéstralo. El muchacho abrió su túnica y sacó de ella un pequeño trozo de pergamino doblado en 4. Lo desplegó con cuidado. Y allí estaba, el círculo dividido en 4 partes y la estrella incompleta en el centro. La misma marca que el guardia había visto en el sello de cera. Pero esta versión se veía más nítida, más estricta, como si hubiese sido dibujada desde una memoria perfecta, no desde la mano temblorosa del miedo. El gran maestre lo tomó entre sus dedos, lo observó bajo el tenue rayo de luz que entraba por la ventana estrecha. ¿Sabes lo que significa este símbolo? El joven negó. Significa que no fuiste tú quien lo copió, dijo el templario. Fuiste elegido para recordarlo. El muchacho palideció aún más. Van a matarme si saben que guardé esto. Te matarán, confirmó el gran maestre con una serenidad sobrehumana. Pero solo si se lo entregas. Entonces, ¿qué debo hacer? Mantenerlo vivo. El muchacho se quedó inmóvil. No entendía. O mejor dicho, sí entendía, pero no quería aceptar el peso de esa responsabilidad. Pero, yo no soy un templario. No soy nadie. Solo escribo lo que me ordenan. El anciano sonrió por primera vez ante él. Eso te convierte en el hombre más peligroso de este castillo. El joven tragó saliva con fuerza. No sé si puedo. Puedes. Y debes. No por mí. No por los templarios. Por aquello que se ha protegido desde antes de que la iglesia existiera. Algo que ahora intentan enterrar de nuevo. El muchacho cerró los ojos apenas un instante, como si estuviera pidiendo permiso a una fuerza que él mismo desconocía. ¿Qué pasará contigo cuando se den cuenta de que he estado aquí? Moriré, respondió el gran maestre con tranquilidad. Pero eso ya estaba decidido desde el día en que fui capturado. No lucho por mi vida. Lucho por mi última palabra. El escriba respiró hondo. Guardó de nuevo el pequeño pergamino en su túnica y se dispuso a salir. Pero antes de abrir la puerta, se giró de nuevo hacia el anciano. ¿Hay algo más que deba saber? El gran maestre bajó la mirada hacia sus manos encadenadas. Sí. Ellos creen que quemaron mi carta. Pero esa no era mi carta. Era solo la primera capa. La verdad está más profunda, y tú ya la llevas contigo. El muchacho sintió como un estremecimiento le recorría la espalda, como si hubiera sido marcado sin necesidad de tocarlo. Entonces, ¿qué debo hacer con esto?, preguntó, tocando la tela que ocultaba el símbolo. Dejar que sobreviva al fuego, respondió el gran maestre. El resto, el tiempo lo revelará. El escriba salió apretando con fuerza el pergamino escondido. Y mientras se alejaba, el gran maestre cerró los ojos y murmuró una frase que nadie más escuchó. 6 siglos pasarán, y entonces despertaréis.